la parte editorial o sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 9 de agosto del año 2024. Muy bien. El título de este editorial de hoy es el siguiente: ¿cómo éramos y qué pensábamos en esos años? Anuncié que esto sería hoy un complemento de aquello que mencioné, provocado por un excelente artículo, una colaboración excelente de Raudel, sobre la generación del 68 y su fracaso rotundo para transformar o para concretar aquel país que soñamos en esos años. ¿Qué significa ese complemento? Esto que decimos, ¿cómo éramos y qué pensábamos en esos años? Este tema se lo debo a uno de los tres amigos que somos, a Salvador, que platicando con él sobre esto, me dio esta idea, además correcta, de la utilidad, de la conveniencia de tocar este tema acerca del cual voy a comentar hoy con usted. Muy bien. Comienza pues aquí el comentario. Los años 60 fueron en el mundo, no nomás en México, años ricos en opciones ideológico-políticas. En los años 60 teníamos como un gran jalón ideológico la guerra de Vietnam, la lucha en contra del imperialismo yanqui, se decía en aquellos años, por la presencia de las tropas norteamericanas en la parte de Vietnam del Sur y los ataques con bombarderos, etcétera, a Vietnam del Norte y combatir a los guerrilleros vietnamitas, los famosos Vietcong. Y eso duró de esas fechas, después de que los franceses fueron expulsados en 1954, al ser derrotados en la batalla de Dien Bien Phu, en 1975. Muy bien. Ese era ese ejemplo de lucha antiimperialista por expulsar a las fuerzas invasoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era uno de los grandes jalones, de los grandes imanes ideológico-políticos para los jóvenes de todo el mundo mundial, dirían los clásicos. En América Latina se había eso juntado al ejemplo de eso mal llamado de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, o eso que llamamos como revolución, fue simplemente un movimiento para derrocar al dictador Fulgencio Batista, un hombre autoritario, porque ya le era antifuncional a los norteamericanos. Cuba, para los que lo duden, era uno de los países, si no el país con mejor calidad de vida en los años 50. Que era el prostíbulo de los Estados Unidos y que el casino, bueno, hay personas que se dedicaban a esa actividad, el juego, la prostitución, los cabarets, etcétera, pero finalmente tenía una industria azucarera, la cosa agrícola, el turismo, casinos, etcétera, y era un país con una buena calidad de vida. Sin embargo, un grupo de intelectuales pequeños burgueses encabezados por un mesiánico Fidel Castro y que traía como achichincle a su hermano Raúl el Menor y que convocó al ser expulsado, al ser apresado y luego con aquel discurso famoso, la historia me absolverá, es enviado al exilio, llega a México y aquí el aparato de espionaje de la entonces Federal de Seguridad con el capitán Fernando Gutiérrez Barrios al frente los traía checaditos y por conveniencia de los Estados Unidos los dejaron ser. ¿Por qué? Porque ya la represión y las locuras por la corrupción extrema de Batista ya no le eran, repito, funcional a los Estados Unidos. En ese momento los apoyan, ahí juntan dinero para comprar un yate de segunda mano, dirían, y se van, salen de Tuxpan, en Veracruz, y se van, y ya llegando allá, falla la cosa de los 84,
quedaron 12, incluso hay un libro de Carlos Franchi que se llama algo así como La Guerra de los 12 o algo así, que fue una matazón ahí en la playa donde llegaron, y lo que quedó del Granma está en La Habana, ahí en un pequeño parque, ahí está como reliquia, y llegan y se van a la sierra, 12 personas, y que pensaban que la gente se iba a volcar, no, la realidad fue que nunca pasaron de ser un pequeño grupúsculo, valga la redundancia, y en esas condiciones las fuerzas, los poderes fácticos de Cuba empezaron a quitarle apoyo a Batista y también los Estados Unidos, y al grado tal que el 1 de enero del 59 llegan a La Habana. Y esa victoria, entre comillas, de algo mal llamado revolución, es lo que para América Latina significó otro imán importante. Y con el apoyo de la Unión Soviética, empezaron a promover el surgimiento de esos grupúsculos de guerrilleros, grupos guerrilleros, e incluso se llegó a teorizar. Hay un folleto de Che Guevara que se llama Guerra de Guerrillas, un manual, una serie de recetas que pues tan no sirven las recetas que él vean cómo cayó en Bolivia, cuando no tenía el apoyo de los campesinos e indígenas bolivianos, pero además a él Fidel mismo lo expulsa porque él ya dependía de la Unión Soviética y la vía armada no era lo que promovía en ese entonces la Unión Soviética. Y ya lo demás es historia. Entonces México, los jóvenes a principios de los años 60 o a mediados de los años 60, es cuando empieza ese proceso de no solo de urbanización, sino de la expansión casi explosiva, de acuerdo a los niveles numéricos que había en aquel entonces, de jóvenes hijos de obreros y campesinos y clase medieros o de clase media baja. Y crece el Politécnico, crece la universidad, surgen otras escuelas, la Ibero, Antropología, Chapingo, etcétera. Digo, Chapingo ya era desde 1924, pero dijéramos, crece la matrícula, pues. Y sucede un fenómeno muy curioso. Esa efervescencia, ese caldo de cultivo que se vio fortalecido por el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. Eso da origen a que se formara o que se le pusiera el nombre a un grupo que resultó de unión de varios grupos, la Liga 23 de septiembre, en honor de los que ofrendaron su vida ese 23 de septiembre de 1965 en esa ciudad maderera en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Son masacrados prácticamente, estaban infiltrados ellos, un miembro del ejército, el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, que era su instructor, era infiltrado de tal manera que una partida militar que debía haber sido de 20, 25, resulta que cuando empiezan el ataque, resulta que son más de 100 los efectivos y los masacraron ahí, un asesinato vil. Muy bien. Ese acto, ese sacrificio de, otra vez, intelectuales urbanos, pequeñoburgueses, ofrendan su vida en un acto que resultó inútil completamente, pero eso fue otro imán que jala a los jóvenes, a miles de jóvenes en esa dirección. Agréguenle ustedes las protestas en algunas universidades y la entrada del ejército, del batallón de paracaidistas de este general Hernández Toledo. Decían que era el general más preparado del ejército porque había entrado a 6 o 7 universidades. Ese era el caldo de cultivo que había previo al 68. ¿Y esto qué generó en esos jóvenes? En primer lugar, ¿cómo éramos? Éramos idealistas, soñadores, jodidos la mayor parte, que proveníamos de hogares de ejidatarios, como fue mi caso, otros de obreros, empleados, etcétera, y veíamos la injusticia que privaba en el país
y a la vez que deseábamos salir de esa situación material difícil, también soñábamos con un país mejor. ¿Y cuál era el modelo que teníamos a seguir? Esa vía, la vía armada, había triunfado la Revolución Cubana, Vietnam seguía golpeando al imperialismo, etcétera. Entonces, ahí abrevábamos. Entonces, ese afán de mejorar, de las lecturas que digeríamos mal, y con grupos de izquierda minúsculos. Acá en la clandestinidad, el más organizado era el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, pues no debe haber tenido arriba de 100, 200 militantes o 500 quizá en el mejor de los casos. Entonces, la mentalidad, la visión que teníamos era que la única solución para cambiar ese estado de cosas injusto, opresor, dictatorial, etcétera, el PRI y la burguesía, etcétera, era la vía armada. Ese era el alimento político ideológico que teníamos en aquel entonces. Por eso cuando llegue el 68, les comentaba a ustedes todos esos que decían, y me voy a ir a la sierra con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas y todos, y pues resulta que no. ¿Por qué razón? Porque la motivación que tenía el estudiante promedio era terminar su carrera, incorporarse al mercado laboral y ayudar a su familia y mejorar él mismo su situación material. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la vocacional 2, no había diferencia entre jodidos y no jodidos. Todos proveníamos de hogares jodidos. Todos. En el grupo 11, que estuve en primer año de vocacional, éramos 52 alumnos y todos éramos de clase baja. Ya en segundo año, en el grupo A, había de los 50 que éramos, quizá 10, 15 máximo, gente de la Ciudad de México, de clase media, pero todos los demás éramos gente que venía, estudiantes que veníamos de provincia. Muy bien. De tal manera, pues, que el 68 es esa fiesta, ese happening, solía decir Marcelino Perello, que en paz descanse, esa fiesta, esa explosión de pequeños burgueses, de estudiantes jodidos que habían llegado a la educación superior y soñaban de una manera poco clara, simplemente impactados por la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, etcétera, y esa lucha así medio amorfa en contra de lo que llamábamos el imperialismo yanqui. En ese momento se da también un rompimiento entre la República Popular China y la Unión Soviética. Y eso genera un cisma en el movimiento comunista internacional. Y los chinos, declarándose los herederos únicos y verdaderos, auténticos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, acusan a los soviéticos de revisionistas, que habían traicionado al movimiento comunista internacional, y eso genera en muchos países el surgimiento de grupos prochinos, que es uno donde yo me incorporo. Para ahí lo que veíamos no era el foco guerrillero, sabíamos que era un fracaso, que eso no funcionaba, y la vía era la guerra popular prolongada, irse al campo, vivir con los campesinos, etcétera, etcétera. Lo que hizo Marcos en Chiapas. Bueno, eso lo hicimos nosotros, pues el grupo nuestro, pero en Durango y Chihuahua. Muy bien. En esas condiciones hubo, allá por fines de los 50, principios de los 60, una protesta en el Partido Comunista Italiano como consecuencia de la opresión política que ejercía la Unión Soviética sobre los países de Europa Oriental, y el Partido Comunista Italiano, quizá para esto les esté diciendo, bueno, ¿y de qué está hablando? De la realidad histórica de esos años. El Partido Comunista Italiano
decide romper con esa visión centralizada y autocrática de la Unión Soviética. Stalin había fallecido pocos años antes y estaba Nikita Khrushchev, y etcétera, etcétera. Y el dirigente Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano y una militante teórica de las cuestiones sociales, la señora Rossana Podesta o Podestá, crearon esa corriente llamada el eurocomunismo. De tal manera que pensaban que eso iba a ser aquello, el cambio. No, el 68 los tanques del Pacto de Varsovia entran a Praga y eso reforzó aquellos dos imanes que mencioné, la lucha de Vietnam en contra del imperialismo, la revolución cubana, y ahora se unía la lucha en contra del revisionismo soviético. Esa era la visión que teníamos nosotros en aquel entonces. Muy bien, pero aparece por ahí en México un grupo de personas que tenían una visión diferente, que era la visión democrática. Dos grandes personajes, Octavio Paz por un lado y Eberto Castillo por el otro. Octavio Paz, que cuando el Excelsior de Scherer fundó la revista Plural, que era un foro efectivamente plural donde venían demócratas o analistas, sociólogos de Europa, de Estados Unidos, etcétera, con una visión no de la lucha armada, sino de la democracia como instrumento. Y Eberto Castillo, por otro lado, con una fundamentación tanto cardenista o el nacionalismo revolucionario, pero ¿saben cuál era la reacción nuestra? Burlarnos de ambos. Casi eran traidores. En el caso de Berto, le llamamos posteriormente los aperturos. En el caso de Octavio Paz, era ridiculizado completamente. Es decir, la visión que teníamos era la visión de la lucha armada, que la única opción para cambiar el estado de cosas era la vía armada. No alcanzábamos por nuestra inmadurez, nuestras limitaciones teóricas, por la falta de experiencia política, no entendíamos que la vía armada, después de cuando muere el Che, el 67 en Bolivia, etcétera, ya estaba terminada esa vía y que era la vía democrática, los partidos, luchar por la democracia, respeto al voto, etcétera. Eso era herejía en ese entonces. Y eso, así llegamos al 68, con esa ilusión de jóvenes radicales y que vamos a implantar el socialismo, etcétera, etcétera. Pero eso no era cierto, no era posible eso ya. Para ese entonces, en América del Sur, pues había una guerra sucia, los golpes de Estado, y en México estaba un poco alejado de esa situación. ¿Por qué? Porque no había grupos verdaderos con experiencia política de oposición. Los miembros del Partido Comunista, los dirigentes, esos habían pertenecido en los años 30, 40 a lo que era el PRI, a la fundación de la CTM, del PNR, el PRM, etcétera. Don Valentín Campa, Lombardo Toledano y toda esa pléyade de intelectuales urbanos que apoyaban esa visión del nacionalismo revolucionario. De tal manera, pues, que se da una especie de conflicto dentro del CNH entre militantes de la Juventud Comunista y los radicales que éramos los demás, al grado tal de que teníamos el control del Consejo. Y eso fue lo que llevó al desastre al final del movimiento. Los errores cometidos, la falta de visión política y la desbandada. Pero a donde nos fuimos, llevábamos la mentalidad de la vía armada como única salida. Y así se fundaron el Grupo El Mar, los Lacandones, la Liga 23 de Septiembre, los Mamelucos, que era el movimiento marxista-leninista de México, y otros grupúsculos ahí más pequeños. Pero repito,
esa visión que teníamos era la lucha armada para instaurar el socialismo en México. Yo suelo repetir que eso era en lo que yo creía casi en el sentido religioso del término. Me voy a China un año, estudio el fenómeno chino, etcétera, regreso y al campo. Pero en eso creía, ese era lo que nos alimentaba ideológicamente. No alcanzábamos a ver eso. Eso lo veo yo después. Nos capturan. Tengo casi 4 años en Lecumberri para analizar eso. Y aquellas cosas que yo medio sospechaba, etcétera, ahí las desarrollo completamente. En esa soledad de mi celda, lecturas, pensamientos, reflexiones. Y ya cuando salgo con una visión diferente. La vía pacífica, estar haciendo cambios dentro de la ley, etcétera, etcétera, que otro día platicaremos de eso, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero comentarles es cómo éramos, esos jóvenes éramos ilusos, que la lucha armada era la única vía posible, pero la realidad nos negábamos a verla o no teníamos la capacidad analítica para entender eso. De tal manera que muchos jóvenes honrados intelectualmente, valientes, ofrendaron sus vidas casi de manera inútil. Secuestros, asesinatos de secuestrados, asaltos bancarios. Nosotros éramos un grupo que era un grupo pro-chino y el grupo pro-chino no valida eso. Nosotros no hacíamos ni secuestros, ni asaltos bancarios, ni nada de eso. Éramos diferentes a ellos y había otro grupo pro-chino también que tenía más o menos la misma orientación. Ahora, esa juventud abrazó o abrazamos ciega e irracionalmente el camino de la lucha armada. Ahora, algunos nos dimos cuenta, cambiamos nuestra visión, nos adecuamos a las nuevas condiciones y empezamos a trabajar en los ambientes abiertos, legales, pero otros se quedaron allá. Y es grotesco escuchar o ver ahorita a una serie de personajes que están encumbrados en la administración y actúan como si estuvieran haciendo la revolución proletaria mundial desde una dirección de la CEP o en la tesorería de la Federación, etcétera. Cuando la realidad desde hace 60 años nos dijo, señores, el camino no es por ahí. Bueno, fuimos incapaces de ver que los países con un nivel de vida al que queríamos llevar a México eran países democráticos. Hoy mismo, ¿cómo es posible que Citlali, la Jacob y los Batres y las Lenias y toda esa runfla de oportunistas y sinvergüenzas hablen todavía que el socialismo, cuando el mundo nos ha mostrado Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países, es un fracaso rotundo eso. Y donde los países exitosos, cualquier ranking que revisemos nosotros de vida democrática, de calidad de vida, de niveles sociales, etcétera, etcétera, y encontramos que los primeros 20 son todas democracias, economías de mercado. Entonces dice uno, ¿cómo carajos esta gente insiste en querer reproducir esas ilusiones y esos sueños de opio de los años 60, empezando por el bulto, la anticientífica, todos ellos, señores, ¿qué no ven que han llevado al hundimiento, a una tragedia a este país? ¿Por qué les digo todo esto? Que quizá a muchos les moleste o no les interese, porque creo que tenemos los que participamos en esos movimientos y que teníamos una visión equivocada y no supimos darnos cuenta, cometimos muchos errores en el 68 mismo. Pero ahorita resulta que el 68 fue un movimiento heroico con héroes y que... No, señores,
cometimos muchísimos errores. Miren, el día que yo les cuente cómo eran las sesiones del Consejo Nacional de Huelga, se van a reír. Es decir, por eso es importante ahora que hablan de que la marea rosa y que la madre por acá y por allá. Señores, no cometan los errores que cometimos nosotros. Esto es lo que pasó. Nos equivocamos en esto. Pero resulta que algunos de esos ahí y están y que esto y que el otro. A ver, espérame. Pues esto no empezó contigo. Y sale por ahí con todo respeto, aunque se enoje Guadalupe Acosta Naranjo, tal parece que la lucha democrática empezó con ellos. No, señores. Eso es una cosa que viene desde los años 50 o quizá un poco antes en la lucha contra el autoritarismo de Miguel Alemán, las luchas sindicales de Otón Salazar, etcétera, pues. Entonces, esto ha sido un proceso de decenios, pues. Y nosotros, los supuestamente ilustrados, bueno, el enemigo principal dentro del CNH, nomás para que se den una idea y terminar con esto, era el Partido Comunista, los peces. Los peces era, ¿por qué? Porque los dirigentes principales, Gilberto Guevara, Raúl Álvarez, etcétera, éramos elementos antipartido porque los veíamos como traidores, porque hablaban de la vía pacífica y que querían obtener la legalización para participar en las elecciones. Eso éramos, así pensábamos en esos años. No era malo eso, era simplemente una expresión de la realidad que estábamos viviendo y que la represión pues nos puso en nuestro lugar. A unos ofrendaron la vida, otros dimos la pérdida de la libertad. Pero el problema es que hoy esas cosas no las decimos para poder aplicar y desarrollar estrategias adecuadas al momento de la democracia, de la economía abierta, de las economías de mercado, de la globalidad, porque esa es la realidad que priva en esta nueva era. Ese es el objetivo de esto que les he complementado a lo que comenté ayer. Por eso yo les pediría, pues, a todos esos que piensan que la lucha democrática se inició con ellos, no, señores, no se equivoquen. Esto es una cosa que viene de muy atrás. Ha habido muchos errores, ha muerto mucha gente y por eso debemos analizar esos errores para no caer en los mismos. Y tenemos una bola de viejos guangos ya en los 80 que andan acá, se sienten y esto. No les crean, hombre. Es oportunismo vil para seguir apareciendo. Tienen los jóvenes una gran responsabilidad de heredar eso, si es que le llamamos herencia a eso, que son muchos errores, pero heredarlos para no repetirlos, analizarlos y pensar qué es lo posible en estos años, cómo se puede fortalecer la lucha democrática abierta, el respeto de la ley, etcétera. Pero eso no nos gusta porque ¿cómo voy a entrar yo a un partido si son corruptos, que Marco Cortés, que Alito, que por allá, que por esto? Pues hay que hacerlo, porque la democracia no se explica ni funciona sin los partidos políticos, aunque les duela a muchos. Esa es la realidad. Espero haber sido claro. Hay mucha literatura que pueden ustedes leer. Hay muchas cosas que se han escrito sobre esos excesos de grupos donde asesinaban a sus militantes por tonterías, que los grandes pleitos ideológicos era por quitarse la novia o la compañera. A ese nivel. El mundo de hoy es un mundo interdependiente, es un mundo de economías abiertas, es un mundo global de economías de mercado, de la lucha por la libertad. Por eso se llama liberalismo, porque pone en el centro la libertad del individuo. Eso de neoliberalismo y las babosadas que dice Rubén Moreira, no tiene ni idea ese señor, es un ignorante completo.
esta era histórica tiene por objeto la lucha por la libertad de la persona, de crear, de invertir, de trabajar, de expresarse. Pero ¿qué sucede con este viejo guango que tenemos de presidente que piensa que vive en los años 70 y quiere que pensemos como piensa él? Y los oportunistas, empezando por Ricardo Monreal y la anticientífica, le dan por su lado para quedar bien y llegar al poder. Lo que no se dan cuenta es que con esa conducta dañan el desarrollo del país, el crecimiento de la economía y la crisis fiscal de finanzas públicas que ya está tocando a la puerta. Espero haber sido claro. Si a alguien le interesa en esto, posiblemente podamos hacer un día, una conferencia, una plática específica ya más extensa sobre esto. Pero por lo pronto, espero haber sido claro en esto, y todo esto lo hago con el fin de decirles, señores, dense cuenta, por favor, de los errores que cometimos por no entender la realidad que estaba ahí frente a nosotros. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Sin embargo, bueno, pues, como decía mi mamá, nadie aprende en cabeza ajena, mi hijo me decía. Gracias y nos vemos el lunes.